para todos. La idea un poco de este video era compartir una experiencia, un conocimiento relacionado con una técnica que se llama brainstorming, que ya es bastante conocida, o también denominada lluvia de ideas, y es una técnica que te permite a vos y a tu equipo de trabajo generar nuevas ideas con respecto a un problema o con respecto a una situación en la cual vos necesites nuevas ideas o reenfoques de la misma. Es una técnica para que tomes en cuenta que viene desde el año 38 y por suerte ha cambiado mucho esta mentalidad de pensar de que solamente técnicas creativas se aplicaban al mundo de la publicidad. Hoy por hoy, en todos los equipos de trabajo en los cuales trabajamos, necesitamos nuevas ideas y necesitamos a veces despertar la creatividad. Y además que esta técnica tiene algo que es interesante, y es que cuando vos la aplicás a tu equipo de trabajo, el cual tiene una experiencia de meses o años trabajando en determinadas situaciones, si sabés cómo llevarla adelante esta técnica, podés sacar justamente esa experiencia de las personas vistas de una manera creativa. Y eso es lo interesante de la técnica de brainstorming. Así que lo que voy a compartir con vos es una experiencia personal, más que nada que he tenido a lo largo de haber hecho esta técnica en diferentes equipos de trabajo, en diferentes grupos, y que si la querés llevar adelante con tu equipo te puede servir y mucho. Para que entendamos, si tuviéramos que bajarlo a lo más esencial de lo que es la técnica de lluvia de ideas o de brainstorming, apunta principalmente a juntar un grupo de personas durante una cantidad de tiempo determinada y plantearles una situación o plantearles un problema y cómo ellos lo solucionarían. Cuando hablamos de qué cantidad de personas sería la ideal para llevar esta técnica, por experiencia personal, entre 5 y 15 personas, es algo bastante interesante, es un clima que puede ser controlado. Generalmente cuando son más de 15, 20 o 30 personas se produce un caos generalizado, y no es un mal caos, es un buen caos. Si uno lo sabe conducir, pueden surgir muchas ideas porque son muchas cabezas pensando, y eso genera ese contagio creativo, ¿sí? Que si uno sabe inspirarlo y sabe presionarlo sanamente, puede ser muy positivo. Pero si no, entre 5 y 15 personas sería lo ideal. Hablamos de cantidad de tiempo, ¿sí? Estas sesiones, por regla, hablamos entre 15 y 30 minutos de tiempo que dura una sesión típica de brainstorming. Porque hay momentos en donde, y esto te va a pasar mucho, más al principio las personas están sumamente tibias, frías en realidad, entonces que no se animan, pero cuando ya empiezan 2 o 3 personas a hablar, a comentar, a tirar ideas sobre el problema, vas a ver que el resto de las personas generalmente se contagia y empieza a compartir. Es importante que si llevas adelante esta técnica de brainstorming recuerdes lo siguiente. Primero, algo que es sumamente importante. ¿Cuál es el problema o la situación sobre la cual vas a recabar ideas? Esto tiene que estar perfectamente definido. Puede ser, en realidad el brainstorming se aplica a lo que vos quieras. No solamente problema, como lo conocemos, sino también, imagínate que trabajás en un equipo que se encarga de diseño de interfaz de teléfonos celulares, ¿sí? Entonces, la situación que vos podés plantear es ¿cómo harías más interesante una interfaz para un usuario? ¿Sí? No es un problema, sino que es una situación en la cual vos buscás nuevas ideas y buscás nuevos enfoques. Por eso el problema o situación tiene que estar perfectamente definido para que las personas puedan empezar a compartir sus ideas. Lo segundo que es sumamente importante, y es el brainstorming es una técnica que es cuantitativa, no cualitativa. O sea, acá lo que nos va a interesar es recabar la máxima cantidad de ideas posibles. La técnica de brainstorming no se caracteriza por encontrar calidad, ¿sí? Sino por encontrar cantidad. Y entre la cantidad, después, cuando hay un proceso post-brainstorming, se puede hablar o se puede ver cuál es la idea que es factible o que no es factible. Pero lo primero que tenés que tener en cuenta y que es sumamente importante es, acá nos enfocamos en cantidad. Por eso es que en técnicas de brainstorming tenés que pensar que la gente tiene que pensar libremente, ¿sí? Cualquier idea que aporte está bien. Y acá es algo con lo cual nos encontramos y por experiencia también, en la mayoría de los equipos de trabajo. Si uno a las personas les provee un entorno agradable, ¿sí? En el cual expresar sus ideas,
Las personas son pro a compartir sus ideas. Pero si nosotros, de alguna manera, evaluamos esa idea en ese momento que la persona tira, o dejamos que otra persona que está participando del brainstorming diga, esa idea no sirve, es malísima, ¿cómo se te va a ocurrir? Eso es una de las situaciones que tenemos que evitar cuando hacemos un brainstorming. Cuando hacemos un brainstorming, todas las ideas que van aportando están bien, porque acá hay una clave sumamente importante. Una persona puede tirar 5 ideas que quizás después no sirvan, pero quizás la sexta idea que esa persona tira porque se siente realmente cómoda en su entorno es una idea que es fabulosa y es genial, pero nunca vamos a poder llegar a esa sexta idea si 5 ideas antes no pasaron. Por eso es que en esta etapa no hay que poner ningún tipo de filtro y hay que incentivar a la persona o a las personas que están participando del brainstorming. Y ahí es donde entra un tercer elemento, un tercer ingrediente sumamente importante de lo que es el brainstorming, y es la persona que conduce. Seas vos o sea otra persona que va a conducir el brainstorming, tiene que ponerle energía a la cuestión. Esto es sumamente importante, porque si la persona no es enérgica a la hora de conducir un brainstorming, no va a generar ningún tipo de clima creativo en las personas. Por eso si una persona agarra y dice, no, me gustaría hacer que el diseño de interfaz del teléfono celular sea con un solo botón, que yo pueda pasar de una pantalla a la otra, y si en ese momento el moderador dice algo como, esa idea vas a decir, ¿en serio me estás diciendo? Si vos haces eso, matás la creatividad, ¿sí? No importa la idea, qué tan poco aplicable pueda parecer en ese momento, no nos interesa, ¿sí? Sino que hay que generar, y el moderador en este caso es sumamente importante a la hora de levantar el grupo, a la hora de preguntar y repreguntar, y realmente si uno no se muestra interesado, realmente no vas a generar que las personas hablen. Por eso es muy importante el moderador. Generalmente lo que es un brainstorming típico, el moderador puede tener otra persona que es la que se encarga de ir escribiendo. Algo que da muy buen resultado es ir escribiendo en una pizarra blanca todas las ideas que se van generando, porque eso también motiva a la persona que está sentada, ¿sí? Que está sentada y está participando, motiva a querer participar. Ve una idea y una palabra le dispara algo, por eso es muy importante que las ideas que se van planteando, ¿sí? Que las ideas que se van planteando estén escritas en un lugar para que las personas puedan verla. En esta etapa no nos interesa si hay una idea que una persona tira y está escrita en el pizarrón y 3 ideas después, si de otra persona es algo que es más o menos parecido, a nosotros no nos interesa. No hacemos ningún tipo de filtro en ese momento. Todo va a la pizarra. Teniendo estas características en cuenta, estos ingredientes en cuenta, es donde se puede llevar una buena sesión de brainstorming. Después, una vez que nosotros recabemos todas las ideas, después veremos cuáles son caminos interesantes o principios de caminos interesantes para poder seguir, ¿sí? Pero esta técnica es sumamente interesante y lo que también te recomiendo, y acá es donde vamos a hacer algo un poco más creativo, ¿no? Que es una sesión de brainstorming típica es dentro de un aula todos sentados, como si fuera una especie de clase y demás, ¿sí? En donde las personas están sentadas y ya se sabe cuál es el problema a resolver y todos van tirando las ideas. Lo que te propongo también es que reinventes el brainstorming. Igual en internet hay muchas variables y demás, pero hay variables que realmente son sumamente extrañas y tenés que experimentarlas para ver qué es lo que puede llegar a pasar. Y son lo que yo llamo los ingredientes atípicos de un brainstorming. Entonces, ¿por qué no hacer un brainstorming todos con los ojos cerrados? A ver qué pasa. ¿Por qué no hacemos un brainstorming todos acostados en el piso? A ver qué pasa. Cuando vos sacás del lugar a una persona en el sentido positivo de la cuestión, las personas te pueden sorprender. Ya en la técnica de brainstorming, llevada con un moderador que tenga energía, que le ponga onda a la cosa, ¿sí? Las personas te pueden sorprender. Y mucho más cuando es un equipo de personas que está trabajando, ¿sí? Hace mucho tiempo en lo que vos querés resolver o sobre lo que vos le estás pidiendo ideas, ¿sí? Experiencia de años y demás, que si sabes cómo canalizarla, te pueden sorprender un montón las personas. Entonces, una vez que ya hagas un par de brainstormings y quieras reinventarlos para que no sea siempre lo mismo y demás, reinventarlos quizás de esta manera. Buscar un ingrediente atípico que vos pienses que a las personas le puede llegar a interesar, o lo saques de foco, ¿sí? y ver qué pasa, porque en definitiva la creatividad se trata de experimentar.
Se trata de experimentar y se trata de hacer sentir bien a la otra persona que te está dando parte de su imaginación, parte de su creatividad. Así que, técnica de brainstorming.